Las aventuras de Pinocho. En un pequeño pueblo italiano, rodeado de casas coloridas y calles empedradas, vivía un anciano carpintero llamado Geppetto. Era famoso por sus hermosas marionetas, con sus caras expresivas y sus movimientos elegantes. Cada una era una obra de arte, fruto de su pasión y dedicación. Un día soleado, mientras Geppetto tallaba un trozo de madera especial, una idea surgió en su mente. Soñaba con tener un hijo, alguien con quien compartir su hogar y su oficio. Cerró los ojos y deseó con todo su corazón. Oh, hada azul, si me concedes este deseo, te lo agradeceré eternamente. De repente, algo mágico sucedió. La madera comenzó a temblar y a cobrar vida. Geppetto, atónito y conmovido, observó cómo una nariz larga y puntiaguda se formaba en el rostro de la marioneta. Sus ojos se abrieron y cerraron, y una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios de madera. Geppetto lo sabía. Tenía un hijo. Llamó a su nueva creación Pinocho, y desde ese momento, una conexión especial se estableció entre ellos. Geppetto le enseñaba a Pinocho todo lo que sabía sobre la carpintería, mientras le narraba historias emocionantes y le inculcaba valores como la honestidad y la responsabilidad. Pinocho era un niño travieso y curioso, pero también tenía un corazón bueno. Su larga nariz, que crecía cada vez que decía una mentira, era un recordatorio constante de la importancia de la verdad. Sus pies de madera, aunque le impedían caminar con normalidad, no le impedían correr y jugar con la energía de un niño pequeño. Pinocho era muy travieso. Siempre hacía lo que quería sin pensar en las consecuencias. Geppetto le advirtió. Pinocho, debes ser bueno y escuchar a los mayores. Pero Pinocho no le hizo caso y se metió en problemas. Un día, mientras Geppetto trabajaba en su taller, un zorro apareció en la puerta. Se llamaban Alidoro, y tenía un plan malvado. Convenció a Pinocho de que en el país de los juguetes, un lugar mágico lleno de diversión y aventuras, las marionetas se convertían en niños de verdad. Pinocho, intrigado por la idea de convertirse en un niño de verdad, escuchó atentamente mientras Alidoro le hablaba sobre el país de los juguetes. Allí, las marionetas como tú pueden volverse niños reales, le aseguró el zorro. Pinocho no pudo resistirse a la tentación y decidió seguir a Alidoro en esta emocionante aventura. Pinocho, con su espíritu aventurero y su deseo de ser un niño real, no dudó en seguirlos. Se embarcó en un viaje lleno de sorpresas, dejando atrás a su querido Geppetto, quien se llenó de tristeza y preocupación al no verlo regresar. En el país de los juguetes, Pinocho se divirtió como nunca antes. Bailó, cantó y jugó sin parar, rodeado de otras marionetas. Sin embargo, pronto descubrió la terrible verdad. Los niños que llegaban al país de los juguetes eran convertidos en burros. Aterrorizado y arrepentido, Pinocho intentó escapar, pero el zorro lo atrapó y lo vendió a un empresario sin escrúpulos que lo quería convertir en un títere de circo. Afortunadamente, Pepito el Grillo, un sabio insecto que siempre le daba buenos consejos, lo ayudó a liberarse. Pinocho, con la lección aprendida y un corazón lleno de remordimiento, decidió regresar a casa con Geppetto. Subió a un barco y en su camino, se encontró con una enorme ballena que lo tragó sin piedad. Dentro de la ballena, en la oscuridad y el silencio, Pinocho se encontró con Geppetto, quien había sido tragado por la misma ballena mientras lo buscaba desesperadamente. Juntos, padre e hijo, idearon un plan para escapar. Pinocho, con su astucia y esmero, encendió una fogata que iluminó el interior de la ballena. El humo molestó tanto al animal que abrió la boca para toser, liberándolos a ambos. Al llegar a casa, exhaustos pero felices, Pinocho se acurrucó en el regazo de Geppetto. En ese momento, una luz mágica iluminó la habitación. La hada azul, conmovida por la valentía y el buen corazón de Pinocho, lo tocó con su varita mágica. De repente, algo extraordinario sucedió. La nariz de Pinocho se encogió, sus pies de madera se transformaron en pies de carne y hueso, y su cuerpo se llenó de vida. Pinocho, con lágrimas de alegría en sus ojos, había cumplido su sueño, se había convertido en un niño de verdad. Mira, Pinocho. Tu nariz se está encogiendo. Y tus pies son de carne y hueso ahora, dijo Geppetto. ¿En serio? Eso es increíble, esto es maravilloso, soy un niño de verdad.
respondió Pinocho. A partir de ese día, Pinocho se convirtió en un niño ejemplar. Estudiaba con dedicación, ayudaba a su padre en el taller y siempre decía la verdad. Su larga nariz nunca más volvió a crecer, y sus pies de madera se convirtieron en un recuerdo de su pasado como marioneta. Y así, queridos amigos, concluye la historia de Pinocho, el niño de madera que soñaba ser real. Un cuento lleno de aventuras, travesuras y valiosas lecciones que nos recuerdan la importancia de ser honestos, responsables y bondadosos. Espero que hayan disfrutado de este viaje mágico por el mundo de Pinocho. Hasta la próxima aventura.